Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Les agradecemos muchísimo su presencia en esta ocasión. Bienvenidos a todas y todos a través del Facebook del Museo de la Mujer, museo que cumple 10 años desde su fundación. Este año estamos conmemorando en tiempos de pandemia, pero con muchísima actividad, estos 10 años del museo, que es una joya de la Ciudad de México, yo diría del país y también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Museo que funda, que concibe y que funda y que lleva adelante la doctora Patricia Galeana, con desde luego todo el consejo directivo, con la Federación de Mujeres Universitarias y que representa el segundo museo de América Latina. Un museo que da visibilidad a las mujeres, que recoge su historia y que habla no solamente de tiempos pasados, sino como de tiempos futuros, de tiempos actuales, reconociendo la historia como un elemento fundamental para tratar de entender el rezago histórico y sobre todo conocer, y es lo que hace el movimiento feminista, buscar esas razones y sin razones, pero sobre todo buscar elementos para avanzar. El día de hoy inauguramos un ciclo hermoso, una serie de conferencias del mes de marzo. Estamos a 1 de marzo y tengo el honor de inaugurar en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del museo, estas sesiones que van a tener ustedes un calendario muy diverso, muy importante, que se inscribe en el marco del Foro Generación Igualdad. El Foro Generación Igualdad es un foro que organiza el gobierno de México el gobierno de México con el gobierno de Francia en el marco del 25 aniversario de la plataforma de Beijing. Esta plataforma de Beijing marca realmente un hito en la lucha de los derechos de las mujeres. En 1995 se reúnen en Beijing, después de la primera conferencia en México en el 75, en el 80, el 85, el 90 y 95, una cuarta conferencia sobre precisamente una conferencia de la mujer. Y el año pasado, que marca el 25 aniversario de la plataforma de Beijing, de la cuarta conferencia que fue en 1995, se desea marcar como un gran momento, porque a 25 años hemos avanzado, sin lugar a duda, las mujeres en el acceso a nuestros derechos en forma integral, pero muchas cuestiones quedan pendientes. Es por eso que el foro va a conmemorar el 25 aniversario, pero convoca, fíjense, muy interesante, a países progresistas, entre los cuales reconocen lo fundamental que tenemos todos los derechos, todos. No nada más una parte de derechos, sino todos los derechos, y no solamente en la ley, sino en los hechos. Lo que implica en los derechos en forma integral, los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, sexuales, reproductivos, todos, como nos marca una característica fundamental de los derechos humanos. Este foro Generación Igualdad va a trabajar, va a revisar, pero sobre todo a analizar cuáles han sido los avances de las mujeres. Y en este marco, recuerden que la plataforma de Beijing tenía 12 grandes esferas. Estas esferas son retomadas por el Foro Generación Igualdad y también con otros temas importantes, emergentes, con nuevos actores, como ahora, por ejemplo, se piensa en las empresas, como con nuevos actores, las colectivas, las jóvenes, que tienen hoy una visibilidad importante. Y en este marco, van a realizarse un evento en la Ciudad de México del 29 al 31 de marzo y después va a culminar con otro foro en Beijing. Pues ese foro Generación Igualdad es una reunión mundial, se dice en pos de la igualdad de género y se centra en la sociedad civil. Convoca la ONU Mujeres con los gobiernos de México, pero es el gobierno de Francia, pero es un evento amplio y que quiere poner en el centro precisamente esa sociedad civil que formamos todas y todos nosotros. Representa un momento muy importante para la participación de todas las mujeres, de todos los sectores que han participado y que han pugnado precisamente por la igualdad. Y uno de sus puntos es el lanzamiento de una serie de acciones, como por ejemplo las famosas coaliciones,
para lograr una articulación entre los mecanismos internacionales y también los objetivos del desarrollo sustentable. Pues sobre ese foro vamos a estar hablando todo este mes, porque tenemos el privilegio de que el museo se inscribe en esta acción con una colaboración estrecha con la Secretaría de Gobernación. Recuerden que nuestra directora fundadora pues ha sido diplomática, acaba de regresar de Colombia, y en el ámbito de las relaciones internacionales ha estado siempre presente esa necesidad de inscribir nuestro trabajo desde el museo, desde la Federación Mexicana de Universitarias, con esta dimensión internacional. De los temas más yo diría, neurálgicos, pero también que nos llevan a la otra pandemia, a esta pandemia que vivimos, que sabemos nosotros por el COVID, pero que hay esta pandemia de la violencia que también ya estaba y vivíamos todos los días y se traduce en una situación de números, pero también y sobre todo de mujeres que día a día son asesinadas. Y mientras yo quisiera hablarles un poquito más de la relevancia del tema precisamente de la violencia de género. La violencia de género que le llaman también, y Naciones Unidas hablaba desde 2012 de esta pandemia. ONU Mujeres fue de las primeras instituciones que reconoció la violencia de género como una pandemia. En el país estamos a 11 feminicidios día a día. El año pasado eran 10 feminicidios y seguimos aumentando. Este caudal realmente tan grave de este flagelo que significa el feminicidio. El feminicidio como quizás es la expresión más fuerte, más dolorosa, más grave de la violencia de género, porque significa el asesinato de mujeres simplemente por ser mujeres. Pues les quiero decir que precisamente este es uno de los temas que el Foro Generación Igualdad va a trabajar, un tema que nos lleva y nos convoca a reflexionar, porque mientras tenemos nosotros violencia no se puede hablar realmente del principio fundamental de la igualdad de género. Mientras exista la violencia, las mujeres están en riesgo. Y se habla del feminicidio como un acto precisamente, ¿sí?, de que va a ser una gran responsabilidad del Estado. Quiero decirles que el Foro Generación Igualdad va a contemplar en una serie de acciones que se llaman coaliciones, y una de ellas importante es la violencia de género, la justicia y los derechos económicos, la autonomía sobre el cuerpo, derechos y salud sexual y reproductiva, la acción feminista para la justicia climática, la tecnología e innovación en la igualdad y movimientos y liderazgos feministas. Pero nosotros queremos decirle que estos 6 temas que se van a trabajar a través de coaliciones, reuniones que cada uno de estos temas los va a trabajar un grupo de instituciones internacionales, nacionales, organizaciones civiles, organizaciones académicas, es decir, es un conjunto que va a trabajar estos temas. Paralelamente también se va a preparar una agenda nacional feminista, que en ese sentido el grupo asesor de sociedad civil va a llevar a cabo, y que de hecho se ha iniciado un trabajo ya de inscripción en este foro de generación igualdad, y en un ratito también les voy a poner el link para que ustedes puedan acceder. Quiero recordar la relevancia de la plataforma de Beijing con sus 12 agendas. Sus 12 agendas que incluía ya la violencia contra la mujer, pero también la educación, la capacitación, el papel de la mujer en los conflictos armados, los derechos de la mujer en general, y en particular el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, que nos lleva a algo muy importante, que son los derechos económicos, los derechos políticos de las mujeres. En la agenda de Beijing ya se veía la importancia de los mecanismos institucionales, como por ejemplo, que de hecho fue cuando se inician, terminando Beijing, una de las acciones que va a tomar México es, por ejemplo, crear el Instituto Nacional de las Mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres va a ser una de sus acciones importantes.
Esta agenda de Beijing va a incluir por primera vez un tema que es de gran relevancia, pero que hasta 1995 se empieza a identificar como necesario, que son la mujer y los medios de difusión. Se integró también el tema la mujer en medio ambiente y un lugar especial a la niña. Porque, aunque parezca mentira, hasta 1993 no se había reconocido explícitamente los derechos de la niña. Los derechos de la niña y las mujeres se van a reconocer en la conferencia previa a la conferencia de Beijing de 1993, que se da en Viena. Y desde luego la plataforma de Beijing va en ese sentido a retomarla, ¿sí? Es sobre esto que quiero decirles que el museo se inscribe y sus acciones les presentamos, y me quisiera también comentarles, el cartel, que quizás incluso nos los puedan poner, el cartel de las actividades que vamos a tener este mes en el museo, un cartel donde tenemos nosotros una serie de actividades que vamos a trabajar todo este tema. Y este tema estos temas y los derechos de las mujeres, que quiero comentarles algunos de estos temas tan importantes, ¿no? Vamos a hablar sobre la violencia, también la violencia política. La violencia, que es, como ustedes saben, por la ley de acceso a una vida libre de violencia, tiene varios tipos y modalidades. Y precisamente un tipo es la violencia política, que apenas se legisló, ¿no? Se legisló hace muy poco tiempo. El año pasado apenas se legisló sobre la violencia política, en 2020, en abril de 2020. Vamos a hablar, ¿por qué hablamos de diversos tipos de violencias de niñas y de mujeres? Este 5 de marzo, o sea, lunes, miércoles y viernes, tenemos el tema de la violencia. Para pasar la siguiente semana al tema de mitos y realidades sobre la justicia y los derechos económicos de las mujeres. Aquí tenemos, ustedes ya están viendo el cartel de los derechos, el cartel de este foro Generación Igualdad, que nos va a llevar pues realmente a 3 veces por semana a trabajos importantísimos. Es en ese marco que vamos a tener esta primera semana a Guadalupe Valdés, vamos a tener a la doctora Guadalupe Valdés, a la doctora Ambrosio, a la doctora Idalia Pérez, y la semana que entra vamos a tener a la doctora Alicia Girón, una especialista economista, economista y feminista, y también a la doctora Eugenia Correa, ¿no? Correa, perdón, también doctora. Y en el marco de estas actividades, el día 12 vamos a hablar del trabajo remunerado. Un punto muy importante cuando hablamos de derechos de las mujeres es el tema de la autonomía de cuerpos y derechos. El 15 voy a tener el gusto de trabajar con ustedes el tema de derechos sexuales y reproductivos, que forman parte de los derechos humanos, derechos que tenemos nosotros que reconocer y que tenemos que reconocer como derechos universales, que son derechos que nos dice la propia Constitución que nos corresponden. No nos dice que todos los derechos, menos los derechos sexuales y reproductivos, sino que precisamente el reconocimiento constitucional de estos derechos nos lleva a un concepto que es la integralidad. Vamos a trabajar el tema de autonomía reproductiva con la doctora Lourdes Enríquez, y con el tema también que vamos a ver los derechos sexuales y reproductivos ante la CEDAW, como les comentaba hace un momento, estos derechos también con mecanismos internacionales. Y vamos a terminar nuestras jornadas después, además, perdón, no terminamos todavía la siguiente semana, estamos con la doctora Georgina Romero para trabajar sobre los derechos sexuales, una responsabilidad ética y política. Y la última semana, porque estamos todo el mes con actividades, vamos a trabajar sobre el cambio climático. Temas que, como ustedes ven, son los que va a trabajar el Foro Generación e Igualdad y en los cuales el Museo de la Mujer se suma a todas estas actividades, ¿no? Es en este marco que la última semana tenemos precisamente
a la doctora Gabriela del Valle, a Carlos Hernández Rodríguez y a Frances Rodríguez, porque el Foro Generación Igualdad precisamente es para fortalecer la igualdad, que es el gran principio, para fortalecer la igualdad y el alcance de todos los derechos, desde su dimensión de integralidad, de universalidad, de indivisibilidad, como nos señala, interrelación, como nos señala incluso nuestro propio Constitución, el artículo 1 constitucional, que nos lleva pues a esta disciplina que podemos decir es relativamente reciente, porque usted nos remontaba a esos antecedentes, ¿no? Desde los 70s y ya más particularmente en los 80s, cómo se fue modificando la evolución de la victimología y este enfoque que va a identificar precisamente a las víctimas y nos hablaba de temas pues, que nos mueven y que nos remontan al fenómeno de la violencia en razón de género del cual hablamos, ¿verdad? Esta violencia en razón de género, como dice la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la violencia de género que afecta mayoritariamente a las mujeres, bueno, a hombres y mujeres, pero que existe esta violencia precisamente en razón de género, ¿sí? Y en este marco, qué importante también subrayar la necesidad de analizar cómo se ha incrementado la violencia en tiempos de la pandemia, ¿no? Una violencia que llega pues directamente a víctimas y que en este marco pues en el país, y nos gustaría mucho que pudiera hablarnos, ¿no? De cómo ha habido dificultades para poder reconocer enfoques desde la víctima y desde la voz de la víctima y también sobre un tema que mencionó que nos parece muy importante, la famosa reparación del daño, ¿no? Creo que es uno de los elementos importantes que también sentimos que todavía en nuestro país no se ha anclado, no solamente en las sentencias de que debe ser indispensable, sino también quizás en una serie de mecanismos que se desconocen tan urgentes de que sí existe esta reparación del daño ante situaciones, bueno, gravísimas que pueden permitir a una familia que vivió entre los familiares un feminicidio, pero que quedaron hijos, que queda la abuela, que esa reparación del daño a la sociedad incluso, ¿no? Y cuando la víctima logra sobrevivir, porque también está en la tentativa de feminicidio, ¿no? Que algunas víctimas han logrado sobrevivir, ¿qué significa esa palabra tan importante? Y otro tema que nos interesa mucho es qué sucede en este país, que bueno, sabemos que hablamos ya de 11 mujeres que sufren feminicidio todos los días, que van a ser asesinadas, pero vemos que también un gran problema en que se reconozca como feminicidio. Yo me voy a permitir compartirles con ustedes una breve introducción más explícita de lo que hace un momento presenté, que es el Foro de Generación Igualdad. Este es el Foro de Generación Igualdad, estos son los logos, que está, si se ve, voy a ponerlo ampliamente para que lo puedan ver. Entonces tenemos este Foro de Generación Igualdad, que tiene este logo que también se vincula con los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Este logo, este círculo con varios colores, muestra los 17 Objetivos del Desarrollo Sustentable. Como dijimos, este evento lo realiza ONU Mujeres con el Gobierno de México y Francia, pero desde luego a nivel nacional con el Instituto Nacional de las Mujeres y con Relaciones Exteriores. Es un anuncio de muchas acciones, de liderazgo, de coaliciones, como les comentaba hace un momento, en que esta reunión por la igualdad centrada desde la sociedad civil se convoca para avanzar en los derechos de las mujeres, haciendo un balance de la plataforma de Beijing de 1995. Es en este marco donde, festejando el 25 aniversario, pues con un año de retraso por el evento, por la pandemia, nos dicen es una oportunidad histórica para promover la plena implementación de la plataforma de Beijing y además de estar alineado en la política exterior feminista que, como ustedes saben, la Secretaría de Relaciones Exteriores reivindica esta política exterior feminista. Muchas gracias, doctora. Esta nueva plataforma del Foro Generación Igualdad recoge los avances que se hicieron en la cuarta conferencia mundial
y que a partir de la declaración de la plataforma de Beijing, que ustedes ponen este título, declaración y plataforma, y les sale una serie de documentos que marca pues un horizonte de trabajo de los derechos de las mujeres, ¿no? En este marco están, recordemos, las 12 esferas de Beijing, que hace un momento dado se las presenté, que ahora se van a revisar. Se van a revisar y se va a elaborar una agenda nacional feminista. En el marco también de este foro va a haber una serie de consultas, va a haber una plataforma para que puedan enviar propuestas, un mapeo de lo que ha habido, pero sobre todo lo que puede haber y recoger las propuestas desde sociedad civil, ¿no? Estas dos historias, estas dos eventos, pues se vinculan. Ahora nos preocupa, como bien comentaba la doctora Ambrosio, la pandemia del COVID, ¿no? El Foro de la Ciudad de México será del 29 al 31 y ya existe el sitio web donde ustedes pueden encontrar información de este foro. Representa un momento pues importante para ver dónde estamos, qué logramos y qué vamos a proponer. Tiene como objetivos y como herramientas las famosas coaliciones de acción y una revisión también del diseño de Naciones Unidas, que fue un momento importante también entre los avances y las propuestas y las iniciativas que ha lanzado la ONU, como también ONU Mujeres, ¿no? Las coaliciones hablan sobre unas acciones colectivas de varias instituciones para lograr acciones colectivas y para preparar acciones no solamente para un foro, sino para 5 años. El Foro Generación e Igualdad nos convoca a estar trabajando de aquí a otros 5 años, que son como los tiempos en que Beijing se ha estado revisando, Beijing más 5, más 10, más 15, más 20, más 25 que logramos, y ahora este foro pues quiere tener una incidencia que esperamos que sea tan fuerte como la que tuvo México con la primera conferencia mundial de derechos humanos, ¿no? Estos son los temas de las coaliciones, los mencioné hace un momento: violencia de género, justicia y derechos económicos, autonomía, acción feminista para la justicia, tecnología y movimientos y liderazgos femeninos. Estos temas nos convocan también a impulsar varias acciones colectivas, a proponer precisamente el diseño de acción de Naciones Unidas sobre la igualdad que se está discutiendo. Y estas son eventos que esperan tener un impacto fuerte, inclusive conseguir financiamiento para poder garantizar la igualdad. La igualdad que vemos siempre que está pues en un riesgo de tener graves retrocesos, como nos está mostrando, por ejemplo, la pandemia. Por eso es la necesidad de acciones, de alianzas importantes, y por eso para la organización de estos foros se convoca a la estructura que tiene que ver con un grupo principal que se llama el Core Group, un grupo asesor, perdón, un grupo asesor desde sociedad civil, una organización en México. Este es el grupo internacional, porque no solamente es una acción de México, de Francia, sino se invita a todo el mundo. Tenemos ahí a Nadine Gassman, que forma parte de este grupo. Tenemos un grupo de asesoras a nivel internacional también que están participando completamente de manera muy, muy generosa en la concepción de este grupo, que esperamos pueda terminar con una agenda no solamente nacional en México, sino se va a hacer una agenda internacional, ¿no? A nivel nacional, pues el grupo que organiza lo tiene Relaciones Exteriores, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Nadine Gassman, y Belén Sanz por ONU México. Y a nivel del secretariado lo lleva la embajadora Janet Morgan, que es la secretaria ejecutiva de este foro. Tiene esa tarea con una serie de asesoras y de staff. Y pues estamos formando parte, yo tengo el honor de formar parte del grupo asesor de sociedad civil, y una de mis responsabilidades es dar a conocer este foro. Fui electa por la propuesta de la Federación Mexicana de Universitarios, entre otras redes, pero desde luego para mí es un placer en el marco de este museo darles a conocer este foro, ¿no? Una agenda feminista se está preparando. Les proponemos que estén atentas a las actividades del museo, porque es a través del museo donde se van a ir a dar a conocer estas agendas, que recoja lo logrado, presente qué obstáculos hay y sobre todo proponga cómo avanzar. Este es el foro, y pues esto fue
el objeto de esta sesión, además de poder trabajar con ustedes esta posibilidad de encuentro y dejarles estos correos electrónicos para que ustedes puedan ingresar directamente. Ahorita los voy a poner en el chat para que ustedes puedan ingresar a estas páginas, a los sitios web del foro y puedan conocer de cerca el foro Generación Igualdad. Ya tenemos hay un sitio incluso de México y hay un sitio de Naciones Unidas, ¿no? Pues muchísima, sí, la doctora Ambrosio se despidió, nos dijo que tenía su cita, a las 8 de la noche que tenía sus clases, entonces se va a preparar y pues tuvimos la ocasión y el gusto de ella estuvo con nosotras. Yo les mandé ya, espero que en un momentito dado pasen, el link de los foros y pues con esta información en esta ocasión nos despedimos agradeciéndoles mucho su presencia, pero quiero sobre todo recordarles las citas que tenemos este mes y en particular esta semana. Si me hacen favor de poner en la pantalla el cartel de los eventos que va a realizar la Federación, el Museo de la Mujer con la Federación de Mujeres Universitarias, con una cantidad de ponentes de primer nivel en todos los ámbitos. Van a ver ustedes este cartel y les van a estar haciendo llegar la información. Este foro donde tenemos el tema, desde luego, de violencia, de justicia y derechos humanos, de autonomía de cuerpos y derechos sexuales, y de cambio climático, que son, entre otros, los temas del foro Generación de Igualdad, en el marco de este 10º aniversario del Museo de la Mujer. El día miércoles, lunes, miércoles y viernes, durante todo el mes vamos a estar transmitiendo precisamente entre las 6 y las 18 y las 20 horas esta serie de conferencias que nos permiten vincularlos y que es la contribución del Museo de la Mujer a sumar iniciativas que tienen tanta relevancia y que pretenden lo mismo que pretende el Museo de la Mujer, que es coadyuvar al fortalecimiento de los derechos de las mujeres, a su visibilidad y en este marco, pues a todos los objetivos de desarrollo sustentable desde los marcos nacionales e internacionales. Con esto que les agradecemos muchísimo su asistencia, su presencia y nos despedimos, pero no sin antes leer mi reconocimiento. Muchas gracias, Museo de la Mujer, muchas gracias, doctora Galeana, por este reconocimiento, por moderar esta primera sesión que pues se abre con la presencia de compañeras que han estado con nosotras hasta el final, que nos acompañan desde el museo, que es su casa y que es un espacio de debates donde aprendemos a empoderarnos, aprendemos a garantizar nuestros derechos y aprendemos a sumar, porque juntas podemos lograr más. Este día inauguramos los trabajos del foro en el marco del Día de la Mujer, pero en el marco del Mes de la Mujer, que debe ser el de todos los días. Mil gracias a todas, muy buenas noches y las esperamos el próximo miércoles para la siguiente conferencia del marco del Foro Generación Igualdad, en que se suma el Museo de la Mujer, la Federación de Mujeres Universitarias, y nos sumamos todas y cada una de ustedes y de nosotros. Muchas gracias, hasta la próxima. Muchas gracias a las compañeras del museo por su apoyo para tener esta sesión. Les agradecemos a todas su presencia. Muy buenas noches.